Patriarcado, patriarcado, patriarcado. ¿Qué es el famoso patriarcado del que ahora escuchamos hablar en todos lados todo el tiempo? Estas son las palabras textuales con las que hace 6 años comencé un video intentando definir qué era el patriarcado e intentando explicar por qué hoy, o en ese momento hace 6 años, no vivimos en uno. Hace un par de semanas me propuse comenzar con una serie en este canal dedicada exclusivamente a derribar los mitos más populares y actualmente esgrimidos por el movimiento feminista. Y hoy, para mi sorpresa, cuando reviso un video que hice hace 6 años definiendo este mismo concepto, me di cuenta de lo mucho que cambió todo. Hace unos años estaba diciendo esto. Me apuesto a que muchos de ustedes pensarán que patriarcado es la forma de referirse a una sociedad machista. Ha corrido mucho agua bajo el puente desde aquel momento en el que hablé del patriarcado por primera vez y creo que hoy, en este momento de la historia, todo el mundo sabe, y el que no sabe es porque no quiere, que el patriarcado para las feministas es mucho más que simplemente una sociedad machista. Bajo la definición del feminismo, el patriarcado es la organización social actual y que lleva en vigencia toda la historia de la humanidad, donde el hombre representa el centro de la vida en sociedad y por tanto todas las actitudes consideradas machistas por parte del feminismo se desprenden de esta organización social. Con el tiempo la gente ha ido ganando conocimiento y las feministas ya no son capaces de defender una mentira tal como que el patriarcado es una organización social donde el poder es ejercido por el patriarca, el jefe de familia, y que la mujer queda entonces supeditada a él. Esta es la definición real de patriarcado y de hecho la RAE lo define como una organización social primitiva, con todo lo que eso significa. Las feministas ya no pueden definir el patriarcado como una organización social, cultural, política y económica dominada por los hombres, porque la realidad se impone y nos demuestra sistemáticamente y todos los días que esto no es así. De hecho, es todo lo contrario. Dije recién que un patriarcado, correctamente entendido, es una organización social primitiva donde el poder es ejercido por el varón, por el patriarca y por tanto las mujeres quedan supeditadas a este rol. El patriarca es el jefe de familia y en una sociedad patriarcal la mujer no es considerada ciudadana de pleno derecho. En una sociedad patriarcal la mujer es considerada una ciudadana de segunda. De hecho, una demostración histórica de lo que sí se podría haber considerado en un momento como una sociedad patriarcal fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la que no se incluía a las mujeres y que posteriormente Olimpia de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Posteriormente, años más tarde, esta misma mujer, Olimpia de Gouges, fue guillotinada en el gobierno de Maximilien Robespierre, pero por otras razones, no por eso. Entonces sí podemos considerar que en un contexto social donde la mujer no tenía acceso al sufragio universal y ni siquiera era incluida en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, sí podría llegar a haber una organización social de tipo patriarcal, y esto aún es discutible. Pero hoy, a todas luces, y queda de manifiesto, no se puede afirmar bajo ningún concepto que vivamos en una organización ni siquiera similar a lo que podemos construir en nuestro imaginario de lo que debería ser el patriarcado. A grandes rasgos, lo que diferencia una sociedad de índole patriarcal a personas aleatorias con alguna que otra conducta que podría ser considerada sexista hacia las mujeres, no me gusta mucho el término machismo, es que en la primera, esta diferenciación y categorización entre ciudadanos de primera y de segunda, entre hombres y mujeres, se daba desde el punto de vista jurídico, legal, institucional y legislativo. Y aunque a día de hoy pueda seguir existiendo algún imberbe sátrapa analfabeto, huérfanos de ideales y convicciones, que puedan tener actitudes para con las mujeres categorizadas como sexistas o machistas, este trato hacia las mujeres en ningún caso es respaldado por ninguna institución, sino todo lo contrario. A día de hoy, en los países occidentales contemporáneos, no solo se ha alcanzado la igualdad de derechos y oportunidades ante la ley, sino que la tortilla se ha dado vuelta completamente y actualmente en muchos países occidentales, por no decir la mayoría, las leyes están estructuradas de manera que beneficien y privilegien a las mujeres por encima de los hombres. Y esto no solo se ve en las áreas más comunes como el divorcio, la custodia de los hijos o las denuncias de violencia de género o violencia doméstica, sino que cada vez más los gobiernos apuntalan a la creación y mantenimiento de leyes que promueven las cuotas de género y que obligan a las cuotas de género entre hombres y mujeres. Esta llamada discriminación positiva que supuestamente busca corregir la desigualdad histórica no es más que discriminación negativa contra los hombres, porque la discriminación como tal, como concepto, no puede ser positiva. Lo que discrimina a alguien positivamente necesariamente está discriminando negativamente a otro. Además, puestos a corregir desigualdades históricas, la venganza nunca parece ser una buena alternativa, porque si no, de acá a 50 años o de acá a 100 años tendríamos que ver cuotas de género en beneficio de los hombres para reparar las desigualdades históricas que estamos construyendo hoy. Las cuotas de género tienen varios problemas. Para empezar, que reserva plazas específicamente para mujeres mientras que no hace lo homónimo para con los hombres. De facto, entonces, estamos hablando de una desigualdad en detrimento de ellos, no de ellas. Lo segundo es que al no existir un interés proporcional en hombres y mujeres respecto de los mismos campos, las cuotas de género en muchos casos nos obligarán a
incorporar a la mayor parte de mujeres interesadas en un campo y a la menor parte de los hombres. Un ejemplo sencillo serían cuotas en los cuerpos de bomberos, como ha ocurrido en Cataluña, en España, donde el 40% de las plazas se reservan a mujeres. Si tenés a 500 hombres queriendo ser bomberos y 100 mujeres, vas a necesitar a todas las mujeres y te van a faltar, y para ello vas a tener que eliminar a la gran cantidad de hombres que se encuentran en este grupo. Por tanto, los puestos en cargos importantes, desde la política hasta los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, terminan siendo antes ocupados por sexo que por capacidad y mérito. Estamos arrebatándole la posibilidad a hombres que con su mérito se habrían ganado esa plaza para regalársela a una mujer que para siempre será sospechada de haber entrado por cumplir con una cuota y no por sus propios méritos. Que no solo exista una igualdad de derechos y oportunidades ante la ley de mujeres frente a los hombres, sino que además existan leyes especializadas que protegen de manera exclusiva o favorecen de manera exclusiva a las mujeres en el plano de lo sustantivo, en el plano de la realidad, es una tesis muy difícilmente reconciliable con la existencia de un patriarcado. Actualmente no existe ningún tipo de barrera estructural para que las mujeres accedan al cargo que se les dé la gana, y aún así existen cantidades degeneradas de leyes, medidas y protocolos que promueven su ascenso profesional o social únicamente para las mujeres. Hablemos de educación. En las universidades occidentales, datos de la UNESCO, las mujeres superan a los hombres no solo en matriculación universitaria, sino además en graduación, y dominan en todos los campos de estudios excepto en las ingenierías y en los deportes. Y aún así nos encontraremos como un sinfín de países occidentales tienen medidas que promueven la inclusión académica de mujeres en esos poquísimos campos donde están menos representadas, mientras que obviamente estas medidas jamás existen en reversa en la gran mayoría de los campos académicos donde dominan las mujeres. Estos datos claramente contradicen la idea de que existe en vigencia un sistema estructuralmente dominado por los hombres. Si el sistema educativo fuera diseñado para los hombres, entonces serían los hombres quienes sobresalieran. De hecho, Christina Hoff Sommers, en su obra The War Against Boys, describe que uno de los grandes problemas que existen actualmente en la educación hacia los hombres, y que también es uno de los causantes de la mayor disertación escolar masculina, es que los hombres en los ámbitos educativos son tratados como niñas defectuosas. La inatención a las problemáticas mayoritaria o exclusivamente masculinas son otra prueba inescrutable de que, por supuesto, no vivimos en un patriarcado. Si no, los hombres no serían el 95% de las muertes laborales, el 84% de las personas sin hogar, 2/3 de las personas que se suicidan, o los que reciban penas 63% más largas por los mismos delitos. Este último dato es del paper de Sonja B. Starr de la Universidad de Michigan titulado Estimating Gender Disparities in Federal Criminal Cases. Pero es que además esto también se reproduce en los recursos de ayuda a los que pueden acceder o no los hombres. Pista, no pueden acceder a ninguno. De hecho, hace pocos meses en España se ha logrado inscribir la primera fundación dedicada a la defensa de hombres maltratados. La ministra de Igualdad de este país, Ana Redondo, fue preguntada para la televisión qué opinaba del registro de esta fundación, a lo que ella contestó que el solo registro de esta fundación le parecería anticonstitucional, poco ético e inmoral. Por tanto, ya no es solo que desde las instituciones no se promuevan los mismos recursos de ayuda que sí se ofrecen a las mujeres y que son prueba indiscutible de que no vivimos en un contexto patriarcal, sino que además el feminismo, que sí es la corriente de pensamiento imperante, considera que cualquier intento de ayuda a los hombres maltratados por parte de entidades privadas debe ser considerado inconstitucional. Hablemos del control de la sexualidad. A diferencia de lo que pudo haber pasado hace 50 o 100 años, las mujeres en Occidente gozamos de una completa y absoluta libertad sexual. Desde la elección de pareja, la decisión de con cuántas personas querés tener relaciones sexuales, la decisión de si tener o no hijos, gracias al acceso generalizado de métodos anticonceptivos, e incluso en algunos países se legisla en favor del aborto. Esto último permite que las mujeres tengan acceso a renunciar a la maternidad de un hijo, mientras que para un hombre esto sería solo una quimera idealista. Y acá el feminismo podrá arguir que el hecho de que todos los anticonceptivos que existen actualmente estén diseñados para mujeres es prueba inequívoca de que la sociedad reposa sobre las mujeres la responsabilidad sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias, cuando en realidad no es nada más que una cuestión química, científica y biológica. Los anticonceptivos masculinos se han desarrollado y están en fase de prueba. De hecho, hace unos años se habló de una famosa inyección. Las feministas en su momento se quejaron muchísimo de que esa inyección no hubiera finalmente salido a la venta, pero es que en la fase de prueba se demostró que generó un daño irreversible para con los hombres que formaban parte de esas pruebas. Unos tuvieron episodios depresivos, otros quedaron estériles y uno incluso se mató. La biología reproductiva de hombres y mujeres es muy distinta. Para la ciencia es muchísimo más fácil encontrar diversas formas de inhibir un óvulo que una sola de cientos y millones de espermatozoides. Un poco más, si viviéramos en un patriarcado, existiría una estructura legal que impidiera a las mujeres acceder a altos cargos que les permitan hacer cambios significativos en la sociedad que pudieran acabar con el supuesto patriarcado. Y sin embargo, esto no es así. Actualmente muchas mujeres ocupan cargos de poder y de hecho, de aquellas mujeres que ocupan esos cargos de poder, una gran parte se dedica sistemáticamente a promover medidas feministas. Si el patriarcado permitiera que mujeres alcanzaran grandes cargos de poder para instaurar medidas para acabar con el propio patriarcado,
entonces el patriarcado sería bastante ineficiente. Y acá las feministas me podrán decir que esto da igual, porque igualmente la gran parte de cargos políticos o altos cargos en empresas están ostentados por hombres, y que esto es prueba inequívoca del patriarcado. Pues no, porque entonces podemos irnos a las cifras contrarias. Así como los hombres son la mayor parte de los políticos o los CEOs de empresa, también, como comentamos, son la mayor parte de los suicidados, los que se mueren en el trabajo o de los que no tienen hogar. Además, la oportunidad de alcanzar altos cargos en general está más relacionada a la disposición para sacrificar otras partes de tu vida que a condicionamientos de sexo. Históricamente, los hombres han cargado sobre sí una presión financiera que los motiva a querer ser excelentes proveedores, aún sacrificando otro montón de cosas en el camino para demostrar su valía ante la sociedad. Esto ha hecho que estos hombres sean muchísimo más propensos a sacrificar su tiempo en familia, a sacrificar su salud mental, etc. Las mujeres, en términos generales, suelen estar menos dispuestas a sacrificar todas estas áreas de su vida, especialmente lo que tiene que ver con la crianza de sus hijos y la participación en sus vidas, que los hombres, lo que termina resultando en que haya más hombres ocupando estos puestos que mujeres. Pero incluso existen datos en contra de esto, y es que la consultora Hudson hace varios años evaluó las convocatorias que existían para ocupar estos grandes cargos y se demostró que proporcionalmente se elegía a más mujeres para estos cargos que a hombres. Esto quiere decir, había más hombres que mujeres interesados en acceder a estos cargos, pero aún así, en proporción, más mujeres han sido elegidas que hombres. El patriarcado, también como hablé hace poco sobre la cultura de la violación, tendría una actitud de permisivismo social hacia la violencia contra las mujeres, cosa que no ocurre. De hecho, ocurre todo lo contrario. Y esto no es algo nuevo. Hay registros que datan de la Edad Media, donde en la iglesia promovían que las mujeres que fueran golpeadas por sus maridos los abandonaran. Esto hoy en día se traduce en cantidades industriales de protocolos, leyes y medidas que buscan combatir la violencia contra las mujeres y prevenirla. Así, convenciones internacionales como en España el Convenio de Estambul o en Argentina el Convenio de la CEDAW o la Convención de Belém do Pará. Esto por no hablar de la concepción de violencia de género, que pone en desigualdad evidente a hombres y mujeres ante la posibilidad de sufrir violencia en la pareja. La mujer que sea violentada por parte de su pareja o expareja hombre tendrá acceso a una serie de ventajas, ayudas y recursos a los que por supuesto no va a tener acceso ningún hombre que sufra la misma situación pero a manos de una mujer. En un contexto patriarcal deberíamos entender lo contrario. Y nuevamente nos preguntamos lo mismo. Si esta es la sociedad patriarcal, claramente el patriarcado es bastante feminista. Y cierro con este último punto que voy a adornar con algunos casos concretos. El feminismo es el relato imperante. El feminismo es la corriente dominante. En un patriarcado, libros como el de Pauline Hermann titulado Hombres, los odio, estarían prohibidos. No hubieran jamás visto la luz. Y sin embargo, este libro fue ampliamente conocido por parte del feminismo y actualmente está disponible en Amazon. Te leo un fragmento de este libro. Y si la misandria fuera necesaria e incluso beneficiosa, los hombres son como son, seres violentos, egoístas, perezosos y cobardes. Odiar a los hombres como grupo social y a menudo también a nivel individual me aporta mucha felicidad. En un patriarcado tampoco existiría una monologuista que lleva 15 años comiendo de dar clases en colegios públicos, repitiendo una y otra vez la misma frase. Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Esta señora que van a ver a continuación es Cristina Fallarás. Tiene hijos varones. Dijo esto en televisión. Tú no estás pensando que todos los hombres por ser hombres son culpables. Claro que no. Tú estás vives rodeada de hombres. Tú eres madre de un hombre. Claro que no piensas lo eso. Pienso que ¿O todos sí? los Ah, hombres... sí. No, que todos los hombres sí. no. Sí, querida, Enmienda la ¿sabes? totalidad. Sí, lo pienso. Y además tú, señor, no tienes por qué decirme lo que pienso. Pienso lo que me da la gana. Y ahora para cerrar te dejo con una que te va a dejar los pelos de los huevos erizados. Alicia Murillo escribió en su columna titulada The Misandries, la misándrica, las siguientes palabras. Una revolución feminista violenta va a ocurrir. Nuestra generación aún no está preparada, pero la desea, y por eso solemos bromear con la idea. Usar el chiste misándrico. La frustración que nos genera el no ser capaces de salir a la calle y poner bombas en los bares un día de fútbol. Nuestra función, como generación, es ir elaborando la idea y empezar a transmitirla en forma de mensajes velados, subliminales, historias irónicas que parezcan grotescamente exageradas para los opresores, pero que vayan legitimando a las mujeres para la autodefensa y la lucha armada. Y estos son solo algunos ejemplos. Y si me dan el ok en los comentarios de este video, les hago otro video específicamente enumerando ejemplos de cómo el feminismo es un movimiento criminal. Gracias por estar acá en esta pequeña clase y los espero en este canal para más. Así que suscríbete. Los amo. Cabezas de pollo.